Seguramente hayas oído que los planes de pensiones solo convienen a las rentas altas. Pero, ¿es realmente así? En este vídeo te voy a contar cómo funcionan los planes de pensiones, en qué casos conviene contratar un plan de pensiones y te voy a poner un ejemplo práctico para que entiendas cómo funcionan. De esta manera, cuando termines el vídeo, entenderás perfectamente cómo funcionan los planes de pensiones y si en estos momentos es algo en lo que te conviene empezar a invertir. Para ello, he preparado una presentación simple de 3 diapositivas que te comparto a continuación. En esta primera diapositiva enseño las bases de los planes de pensiones para que entiendas su funcionamiento, en qué consisten y algunos detalles adicionales. Luego ya en las siguientes veremos en qué casos te convienen, en qué casos puede depender y en qué casos no convendría contratarlos y finalmente pasaremos al ejemplo práctico. Empezando por cómo funcionan los planes de pensiones, lo primero que hay que entender es que es un producto de ahorro e inversión a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque normalmente, salvo que concurran situaciones específicas, el dinero que se aporta a planes de pensiones no se puede tocar en 10 años o más. Esto no tiene por qué ser malo, de hecho puede ser incluso bueno porque te puede impedir el especular a corto plazo, que normalmente es lo que lleva a la mayoría de inversores a perder dinero. Además, tiene ciertas bonificaciones en el momento de la aportación. El funcionamiento básico es que el dinero que aportas, hasta 1.500 euros al año de manera individual y 8.500 si lo aporta tu empresa también, ese dinero no tributa por rentas del trabajo en el año de la aportación. Es decir, que ese dinero va exento y se te devuelve en la declaración de la renta. Aquí, si tienes dudas sobre cómo tributa la nómina, etcétera, te recomiendo ver mi vídeo anterior sobre la nómina, porque aquí voy a pasar de puntillas. Pero básicamente, si tu tramo más alto fuera de un 30%, por decir algo, y aportas 1.500, te estarías ahorrando un 30% de esos 1.500 euros, es decir, 450 euros. Este dinero que aportas al plan de pensiones sí que tributaría luego, posteriormente, en el momento del rescate. Pero en ese momento puede ser a un tipo menor, al mismo tipo o a un tipo mayor, y en determinadas circunstancias puede incluso no llegar a tributar, si por ejemplo te tomas un año sabático o no tienes rentas un año, con lo que es interesante revisar si te conviene este vehículo. Luego daré más detalles sobre estas situaciones y en qué casos conviene, no conviene y en qué casos depende. Siguiendo con la explicación, el funcionamiento es muy similar al de un fondo de inversión. La única diferencia es lo que comentaba de las aportaciones y del tema del rescate. Pero lo que es el funcionamiento es muy similar. Se agrupa el dinero de todos los inversores en el fondo de pensiones y, de acuerdo a una política de inversión, se invierte en lo que corresponda. Puede ser en acciones, puede ser en bonos, es decir, puede ser mucho más agresivo con perfiles 100% renta variable o mucho más conservador con perfiles de hasta 100% renta fija. Normalmente, en función de tu horizonte temporal de inversión, tu perfil de inversión, etcétera, te convendrá invertir en un tipo de fondo o en otro. En cuanto a comisiones, igual que los fondos de inversión, tienen comisiones de gestión y de depositaría y depende mucho del plan de pensiones en cuestión. Hay planes de pensiones por debajo del 0,5% de comisiones anual sumando todo y hay planes de pensiones que superan el 1, el 1,25, incluso llegan al 1,50, al igual que con los fondos de inversión. Y por último, en la nota a pie de página indico que los planes de pensiones pueden ser complementarios a cualquier otra forma de inversión para la jubilación. Estos tienen las particularidades fiscales que hemos comentado, las ventajas que he comentado, pero siempre se puede complementar con otras que no tengan esas ventajas fiscales y que tributen de otra manera. Pasando ya a la pregunta de cuándo merece la pena contratar un fondo de inversión, aquí he hecho una diapositiva donde cuento de manera general en qué casos conviene contratar un fondo de pensiones casi en cualquier situación si se cumple esa regla, en los casos en los que dependería de otros factores y en los casos en los que no habría que contratar. No significa que si estás en uno de estos casos, en el 100% de los casos es lo correcto. Habría que ver otras circunstancias personales y habría que evaluar cada elemento de manera propia, pero en general esto debería servir como una muy buena base para saber si estás en una de estas situaciones, si te conviene o no te conviene. Empezando por las que conviene contratar, si se tienen rentas del trabajo elevadas, de manera general conviene. ¿Por qué? Lo veremos luego en el ejemplo práctico de la última diapositiva, pero básicamente si tu tipo impositivo va a ser similar ahora que en el momento de la jubilación, vas a tributar menos en total con un fondo de pensiones que metiendo ese dinero en un fondo de inversión equivalente. En el siguiente caso es una forma bastante similar de lo que he dicho antes,
pero algo distinto. Aquí ya no es tanto si se cobran rentas altas, sino si las rentas que se tienen ahora son similares a las que se va a tener en la jubilación. Porque normalmente a mismo tipo de tributación, haciéndolo solo mediante un fondo de pensiones, obtenemos más dinero que tributando por ese dinero en este momento e invirtiendo en un fondo de inversión. Lo veremos luego con ejemplo. Luego el tercer caso es un caso que normalmente la gente no suele venirle a la cabeza, pero que es muy bueno, y es si se está planeando no tener rentas en un periodo determinado. Por ejemplo, si se coge un año sabático, si se decide parar un año o 2 años para estudiar y se quiere tener dinero en ese momento, si se está en una situación de paro de larga duración. En esas situaciones normalmente nuestra tributación en renta será muy baja durante ese año y entonces tributaremos menos que en el año actual en el que estamos trabajando y aportando al fondo de pensiones. Luego en estas situaciones normalmente es muy ventajoso optar por fondos de pensiones. Aquí también podemos hablar del tema de la disciplina de ahorro, es decir, que al obligarte a tener el dinero cautivo durante X años, es una forma de obligarte a ahorrar y no gastar ese dinero o no estar moviéndolo de un sitio a otro. Es verdad que los fondos de pensiones se pueden mover entre distintos fondos, pero por lo menos tenemos el dinero invertido y no nos vemos tentados a sacarlo y gastarlo. Y finalmente he puesto de manera general, si se tiene un plan financiero, se ha estudiado la fiscalidad y tiene sentido en ese plan, pues puede ser un buen elemento para invertir. Voy a pasar ahora a los casos en los que no merece la pena y me voy a dejar el depende para el final. En primer lugar, no tiene sentido contratar un fondo de pensiones si no se tienen rentas del trabajo, porque la aportación actual no se verá beneficiada de no tributar por renta y luego cuando lo retiremos sí tributaremos por renta. En segundo lugar, si se tiene una renta baja del trabajo y se espera aumentar en el futuro esa renta, normalmente no suele convenir porque cuando ya se tributa más en la jubilación o es posible que se tribute más en la jubilación que en el momento actual, no suele salir muy a cuenta. Lo veremos luego con un ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿cuándo es este caso? Pues normalmente la gente que sale de la universidad, en bastantes casos, los primeros años empiezas con un salario relativamente bajo y según van pasando los años, al cabo de 5, 10, 15, 20 años, el salario va aumentando. Si estás en esa situación y tu tributación ahora es relativamente baja, normalmente en la jubilación tu tributación es mayor que ahora. Por ello, en estos casos puede no tener sentido hacerlo. Por supuesto, un caso importante es si se tienen deudas de elevado interés o no se tiene una economía saneada. Es decir, si se debe dinero, si no se tiene dinero ahorrado, a lo mejor no es lo mejor por la iliquidez de los fondos y además porque lo primero es cancelar estas deudas. Si tenemos una deuda, por ejemplo, de una tarjeta de crédito al 15 al 20%, lo primero es sanear esa deuda porque ese interés será mayor que lo que vayamos a ahorrar por el fondo de pensiones. Con lo que primero quitar las deudas como en cualquier caso que se invierte. Por supuesto, si no se sabe cómo funcionan los fondos de pensiones, si no se tiene clara la política de inversión del fondo, si no se está muy seguro, no se debería invertir. Porque si se invierte, se corre el riesgo de perder dinero y de no tener claro qué está sucediendo. En esos casos, mejor pararse antes de invertir, entender cómo funcionan y luego hacerlo. Y finalmente, si es un dinero que contamos que vamos a necesitar, aunque es verdad que perdamos a corto plazo el dinero extra que nos dará el no tributar, si es dinero que vamos a necesitar, pues no tiene sentido invertir en un fondo de pensiones. Finalmente, he puesto una serie de razones en las que puede depender y puede ser sí o no, y normalmente son situaciones en las que no se tiene del todo claro qué va a suceder, es decir, situaciones de incertidumbre. Es importante saber que la incertidumbre forma parte de la inversión, es decir, que nunca vas a invertir en algo teniendo 100% claro qué va a pasar o tus circunstancias personales. Las circunstancias personales de cada persona van variando y a lo mejor en un año tenemos un plan y a los 5 años ese plan no se ha cumplido o ha cambiado mucho. Sin embargo, aquí he puesto algunas generalidades que hay que tener en cuenta. Si se tienen rentas del trabajo medias o bajas, pues depende mucho de la situación. Luego veremos con un ejemplo. Si no sabemos si va a aumentar o no el salario, ya hemos dicho, si sabemos que el salario probablemente aumente, lo normal es que nos salga a cuenta. Si no lo tenemos claro, pues ahí estamos en el gris en el que a lo mejor nos sale a cuenta o a lo mejor no.
Lo mismo sucede si nos vamos a jubilar en España o fuera de España, pues dependiendo del país en el que nos planteemos jubilar, a lo mejor esas rentas pueden tener allí tributación además de en España, etcétera, etcétera. Entonces habría que ver. Por otro lado, si no se tiene claro el horizonte temporal de inversión, hemos dicho, si fuera un dinero que necesitamos a corto plazo, no debería tener mucho sentido, salvo que estemos muy cerca de la jubilación o muy cerca de retirar esa renta por algún motivo de los que hemos comentado, como un posible desempleo. Y finalmente, si hay un plan financiero bien hecho y establecido, pero puede cambiar drásticamente por algún factor externo, por ejemplo, si se va a adquirir una vivienda en el corto plazo y se va a necesitar ese dinero, pues en ese caso a lo mejor habría que plantearse. Pasando ya a la última diapositiva, he puesto un supuesto práctico con los siguientes condicionantes. Lógicamente, al ser una comparativa entre un dinero aportado hoy que se retira a X años, es muy difícil validar cada escenario y cada remota posibilidad. Lo que he hecho es, he considerado que siempre se trata de la misma persona con el mismo salario y luego he puesto distintos casos en los que su tramo de tributación en el futuro va cambiando. Es decir, he considerado en el primer escenario que en el momento de jubilarse su tramo de tributación es menor, en el segundo escenario que su tramo de tributación es el mismo, en el tercero que sube un poco y en el cuarto que sube mucho. Un poco para que os hagáis una idea de qué sucedería en situaciones distintas. Luego he hecho algunos supuestos siempre para todos los casos, que siempre se hace la aportación máxima de 1.500 euros, luego he hecho la comparativa versus hacer esa aportación a un fondo de inversión, es decir, que qué pasaría si ese dinero lo queremos invertir sí o sí, pero en un caso optamos por plan de pensiones y en el otro caso optamos por un fondo de inversión. He supuesto que el plan de pensiones y el fondo de inversión obtienen la misma rentabilidad, que las comisiones son las mismas, porque en algunos casos algunas gestoras tienen el mismo plan de pensiones y el fondo de inversión equivalente. Se podría matizar que a lo mejor las comisiones no van a ser exactamente las mismas, pero en cualquier caso la idea es hacernos una idea. Tenéis aquí, como podéis ver, 1, 2, 3 y 4, esto es cada paso, cómo lo he ido calculando y tenéis aquí la comparativa. También he supuesto que la tributación de los fondos de inversión se mantiene igual que en la actualidad, que es un 19% para el tramo más bajo y he considerado que eso siempre tributa al 19% para simplificar la comparativa. Ahora os explico cómo he realizado los cálculos para que me sigáis y luego ya vemos los resultados, que ya lo tenéis marcados con un tic, pero luego ya vemos qué nos daría. Viendo los cálculos, vamos a empezar por el fondo de pensiones. El fondo de pensiones empezamos siempre con una inversión bruta con un punto de partida de 1.500 euros. Aquí luego veis que la inversión neta siempre es 1.500 euros. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente. Los fondos de pensiones no tributas la renta en el momento de la aportación. Esos 1.500, los mismos 1.500 brutos que aportas inicialmente son netos, aportas esos 1.500 euros. Luego he calculado en todos los casos que se trata de aportaciones a 20 años a un 6% anualizado para simplificar y que, como decía, la rentabilidad tanto en el fondo de pensiones como en el fondo de inversión es el mismo. En ese caso veis que en los tres escenarios esos 1.500 euros llegan a obtenerse 8.615. Estos 8.615 es el capital bruto tras la inversión tras los 20 años al 6%. Lógicamente luego tienen que tributar. Aquí os he puesto la fórmula de cómo tributan, que es ese capital bruto se multiplica por el 100% menos el tramo correspondiente de cotización. Como hemos puesto 4 casos, hay que restar a ese 100% el 24% en caso de que el tramo bajara, el 30% en caso de que el tramo en la jubilación fuera similar, el 37% en caso de que el tramo en la jubilación fuera mayor y el 45% en caso de que fuera mucho mayor. Y por ello veis que llegamos a distintas cantidades de dinero. 6.500 en el primer caso, 6.000 en el caso del 30%, 5.400 en el caso del 37% y 4.700 en el caso de la tributación al 45%. Estas tributaciones, lo que os decía antes, si tenéis dudas, consultar mi vídeo sobre nóminas, he supuesto que es el tipo general para simplificar. Ahora nos vamos a los cálculos de los fondos de inversión. Partimos igualmente de 1.500 euros bruto, pero aquí en la inversión neta he supuesto que ese dinero bruto es el total que podríamos invertir. ¿Qué pasa? Que cuando invertimos en fondos de inversión no tiene un coste invertir en fondos de inversión, es decir, si tú quieres aportar 1.500, aportarías 1.500. Pero aquí lo que he supuesto es que esos 1.500 de rentas de trabajo es lo que querrías aportar, porque en el caso de no utilizar el fondo de pensiones, esos 1.500 a ti se te quedarían en 1.050. Entonces, por eso partimos
con fondos de inversión de 1.050 euros y no de 1.500. Esto es un dato importante. Esos 1.050, de nuevo, a 20 años al 6% de interés anualizado, aquí he puesto el cálculo, y se nos quedan en los tres casos en 6.031, porque lógicamente el punto de partida es el mismo y el interés es el mismo. Y luego el capital final, como os fijáis, en los cuatro casos es 5.084. ¿Por qué? Porque para fondos de inversión el cálculo sería el mismo. De un lado, el dinero que habías aportado inicialmente no tributa, porque los fondos de inversión tributan por ganancia patrimonial. Entonces, tú has llegado a un dinero de unos 6.000 euros, de esos 6.031 euros, 4.981 son ganancia patrimonial, que es el cálculo que he puesto aquí, esos 6.031 menos 1.050. Esa parte tributa al 19%, porque por la ganancia patrimonial también se tributa, y de ese dinero luego hay que sumarle esos 1.050 de base que no tributan porque es el dinero del que partíamos. Y como veis, dependiendo del escenario, se acaba con más o menos dinero. ¿Qué sucede cuando el tramo en la jubilación es menor? Pues sucede que por un lado en el fondo de pensiones ganamos todavía más dinero y estamos con unos 1.500 euros más en este escenario de ganancia. Esto es normal. ¿Por qué? Porque nuestro dinero ha tributado solo una vez y encima a un tramo menor, al 24%. En el fondo de inversión, nuestro dinero ha tributado primero al 30% como renta del trabajo y luego la ganancia patrimonial de lo invertido ha tributado al 19%. Por eso acabamos con esos 1.500 euros de diferencia. Lo mismo sucede en el resto de escenarios. En el resto de escenarios tributas siempre al 30% y luego al 19% sobre la ganancia. En el fondo de pensiones tributas siempre en el tramo que te corresponde de renta. Entonces es variable. ¿En qué escenario sería distinto? Pues si esa inversión, tanto en fondo de pensiones como en fondo de inversión, es con pérdidas, en el fondo de inversión no tributaría y en el fondo de pensiones sí. En cualquier caso, aquí podéis ver que normalmente a largo plazo, en periodos de 20, 30 años, los que sea, lo normal sería que obtuvierais rentabilidades positivas. Pueden ser pequeñas o no tan altas si no escogéis un buen fondo. Aquí recomendar mi guía de inversión indexada en el que te explico cuál es la mejor forma de invertir. Y estos principios aplican igualmente para fondos de pensión. Una conclusión que puede sorprender a muchos es que no solo se gana más dinero a través de fondos de pensiones con este escenario en los casos en los que el tramo es igual o inferior, sino que incluso en el caso en el que el tramo es superior en la jubilación, aquí hemos visto que en el caso que pasa del 30 al 37%, acabamos con una renta de unos 400 euros más, que es casi un 10% más de dinero, pese a haber pagado un 7% más por renta. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que este dinero, aunque es verdad que por renta de trabajo ha tributado más, un 37 frente a un 30, este dinero no ha tributado luego al 19%, porque, como decía, en los fondos de inversión tributas al 30 y luego tributas al 19 por la ganancia patrimonial. Además, se ha hecho como un efecto bola de nieve de interés compuesto sobre el dinero que no ha tributado inicialmente, aunque eso luego genere intereses adicionales que tributan también a un tipo superior, el hecho de partir de una cantidad mayor te hace ganar más dinero. Por ello, quiero desmontar esta conclusión de que solo las rentas altas les merece la pena utilizar los fondos de pensiones. Ahora que has visto este caso, te invito a volver a la diapositiva anterior que te he enseñado y ver en qué situación estás, porque a lo mejor estás pensando que los fondos de pensiones son solo para rentas altas y no es el caso. A lo mejor en tu caso también te conviene aunque no tengas una renta alta. Espero que te haya sido de utilidad y cualquier duda no dudes en dejármelo en comentarios.